Vinci, escrito por Dan Brown, fue uno de los casos más sonados, más publicitados y a la vez más extraños, teniendo en cuenta de qué trata el libro en sí. Pero, ¿cuáles eran esos factores que hicieron que fuera el bestseller durante mucho tiempo, que Tom Hanks interpretara a Robert Langdon y de que hasta el día de hoy la gente recuerde el fenómeno como una anécdota curiosa? Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, sección libros, vamos con un tema que no suelo tratarlo aquí en esta clase de vídeos en mi canal, pero me pareció un tema tan interesante que yo dije, no puedo dejarlo escapar, y es hablar de un fenómeno literario que ocurrió hace ya unos cuantos buenos años, así que sin enrollarme más como una persiana, vamos a hablar del fenómeno literario de El Código Da Vinci. Hombre, ya el concepto fenómeno literario en la actualidad se usa bastante, ¿no? Por ello tenemos algunos ejemplos como Alas de Sangre, el fenómeno de acotar, y saliendo un poco de la zona de fantasía, pues yo qué sé, tenemos ahí los libros de Juan Gómez Jurado o el Dark Romance, pero ojo que en el pasado, a principios de los 2000, estaba el fenómeno de Harry Potter, sin ir más lejos, pero el caso del Código Da Vinci, escrito por Dan Brown, fue uno de los casos más sonados, más publicitados y a la vez más extraños, teniendo en cuenta de qué trata el libro en sí. Pero, ¿cuáles eran esos factores que hicieron que fuera el bestseller durante mucho tiempo, que Tom Hanks interpretara a Robert Langdon y de que hasta el día de hoy la gente recuerde el fenómeno como una anécdota curiosa? No por ello, Dan Brown, el 10 de septiembre de este año, publicó el último libro de Robert Langdon, que aquí en pantalla os voy a mostrar la portada. Bueno, primero vamos a hablar del autor en sí, una breve biografía para comprender alguna que otra cosilla acerca de su obra. Nombre de nacimiento: Daniel James Brown, nacido en New Hampshire en 1964. Su padre era profesor de matemáticas y escribía libros de texto. Su madre, era bastante religiosa, no por ello era organista y estudiante de música sacra. Ahí estoy viendo un poco la coincidencia de un profesor que estudia simbología religiosa y los padres que tiene. No digo que necesariamente sea un factor a tener en cuenta, pero la curiosidad está ahí. Vale. Luego llegaría a estudiar en el Antioch College, donde se especializó en inglés y español. Y se dice de que llegó a hacer un curso de arte en la universidad aquí en España. Más concretamente en Cádiz, sin ir más lejos. De que pasara ahí una larga temporada, eso no está del todo claro. Vale. Y es que, ojito al dato, Dan Brown no quería dedicarse inicialmente a escribir libros, sino más bien a la música. De hecho, se llegó a mudar a Hollywood para probar suerte como pianista y cantautor. No se comió ni una rosca, aunque llegó a conocer a su mujer, Blythe Newland. Os pongo aquí el nombre en pantalla. Su mujer desde el 1997 hasta 2019, o sea, relativamente poco se divorció de la mujer. Luego volvería a New Hampshire y sería profesor de música. Vale, y vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver con la historia de Robert Langdon? Tranquilos, ya llegaremos a esa parte, porque entonces llega el verano de 1993, en el que Dan Brown, cuando estaba de vacaciones en Tahití, encontraría un libro llamado La conspiración del juicio final de Sidney Sheldon, y esto le daría la idea para su primer libro, La Fortaleza Digital, que se publicó en 1998. Suena un poco en plan, bueno, ya que no ha tenido suerte la música, probamos a escribir un par de libros. Y, ojo, que La Fortaleza Digital no es el primer libro en el que saldría Robert Langdon. Y el éxito que tuvo, bueno, no podemos decir fracaso, pero en comparación con el éxito que tendría posteriormente, sí, bueno, podríamos decir relativo fracaso. Y a pesar del relativo éxito o relativo fracaso, dependiendo si ves el vaso medio lleno o medio vacío, ya se empezaba a criticar la falta de superficialidad y de rigor histórico que había en el libro. O sea, ya desde la primera historia Dan Brown apuntaba maneras. Quedaros con ese dato a tener en cuenta.
y la prota se llamaba Susan Fletcher y trabajaba en la CIA, si no lo tengo mal entendido. Y el siguiente libro sí sería el primero que protagonizaría Robert Landon. Y no es el Código Da Vinci, sino Ángeles y Demonios, la historia en la que Robert Landon tiene que trabajar con gente del Vaticano por una amenaza de un supuesto terrorista del grupo de los Illuminati. Ya hice un vídeo al respecto comparando el libro con la película. De hecho, os lo voy a dejar en un comentario fijado o en la caja de descripción. Se publicaría en el año 2000 y un poco como La Fortaleza Digital, apenas tendría éxito. Al igual que el siguiente, que sería La Conspiración, que se publicó en 2001. Entre los tres apenas llegarían a vender 10.000 copias. O sea, digamos que sí, podría apuntar maneras, pero nada del otro mundo. Y entonces llegamos al año 2004. Y aquí pega el pelotazo estrella con el Código Da Vinci, publicado en 2004. Y madre del amor hermoso, o sea, es que en mi punto de comparación, yo creo que mucha gente todavía se está preguntando cómo llegó el éxito. Pero analizando un poco las cosas que llegaron a decir en su momento, sí puedo medio comprenderlo. Publicado por la editorial Doubleday, que actualmente pertenece a Penguin Random House, llegó a tener un éxito tan arrollador que solo le superó Harry Potter y la Orden del Fénix. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Entraría en la lista del New York Times como uno de los más vendidos. Y en la revista Forbes pusieron a Dan Brown como el número 2 en su lista de Celebrity 100. Eso fue en el año 2005. Llegando a estimar sus ingresos en 76,5 millones de dólares. Según publicado en el Times, el ingreso estimado de Dan Brown después de las ventas del Código Da Vinci, 250 millones. Y también llegó a relanzar sus anteriores libros. O sea, el éxito que pudo haber tenido Ángeles y Demonios lo consiguió con el Código Da Vinci. Y eso que el Código Da Vinci técnicamente sería el segundo libro de la saga. Vale. Y ahora sí vamos a analizar a profundidad cómo llegó a tener el éxito si analizamos realmente el libro. Ahí tenemos la historia de Robert Landon, que bueno, hay un asesinato en el Louvre y aquí se implica una orden llamada el Priorato de Sion. No hice el vídeo al respecto, puede que lo haga más adelante, pero si tuviera que hacer un resumen en una palabra de cómo fue el éxito del Código Da Vinci, polémica. Polémica, o sea, es que es más sencillo de lo que pueda parecer. Aquí os voy a leer la primera frase que vais a encontrar si ponéis el Código Da Vinci, el libro, en el propio Amazon. O sea, tampoco tenéis que buscar demasiado. Vale. La mayor conspiración de los últimos 2000 años está a punto de ser desvelada. Esto haciendo referencia a la supuesta mentira acerca de la Iglesia tratando el tema de Jesucristo y lo de la orden del Priorato de Sion. O sea, un tema sin poca importancia, válgase el sarcasmo. A ver, no es que fuera la primera vez en aquella época que alguien cuestionaba las palabras de la Iglesia, pero que tuviera tanta repercusión y tanto boom internacional, pues muy pocos casos. Pero ojo, que aquí no acaba la polémica, porque no es que precisamente Dan Brown se queda discretito con el tema de publicitar su propio libro. Aquí en pantalla os voy a poner las palabras de un fragmento de una entrevista que tuvo Dan Brown con el presentador Martin Savage, el corresponsal de noticias de la CNN, sin ir más lejos, en el que básicamente le han preguntado cuánto de cierto hay en el argumento del Código Da Vinci. Y lo que dice Dan Brown es que el 99% de todos los datos que hay ahí son ciertos, completa y absolutamente ciertos. Vale, sí, se inventó a Robert Landon y un poco la trama, pero la ambientación, los datos que proporciona acerca de el Leonardo da Vinci, el Priorato de Sion, lo de la Iglesia, completamente ciertos. Bueno, aquí la gente, ya sea por curiosidad, por ver cuán de cierto es esto, o la gente que se vio provocada por las palabras de Dan Brown, bueno, suma 2 más 2, se venderían como churros. Y bueno,
Evidentemente, los primeros que echaron pestes del libro, la Iglesia Católica. O sea, sería muy raro que la Iglesia Católica ignorara una historia, ya sea en peli o en libro, que hable mal de la Iglesia, si es que es la costumbre que ha hecho durante décadas. Claro, teniendo en cuenta de que en el libro del Código da Vinci, si os dais cuenta, humanizan demasiado a Jesucristo y ponen a María Magdalena como su esposa, algo que no está nada confirmado, y si nos ponemos a leer la Biblia, no tiene pinta de que diga eso. Pero ojo, que la Iglesia no es la única que llegó a decir cosas bastante duras acerca del libro del Código da Vinci. Evidentemente, ahí tenemos a los historiadores que pudieron desmentir con facilidad acerca de las cosas que decía Dan Brown. Por ejemplo, el propio Priorato de Sion, que fue una de las mayores estafas que ha habido en el siglo XX. Me explico mejor. Daos cuenta de que un hombre llamado Pierre Plantar llegó a decir que el Priorato de Sion lo fundó un caballero llamado Godofredo de Bouillon, y fue completamente desmentido, aunque en la película hace un guiño a la supuesta estafa del Priorato de Sion, lo cual a mí me pareció un apunte interesante. Y claro, el sector literario también iba a hacer sus críticas negativas, críticas destructivas. Aquí os pongo un ejemplo de dos autores bastante reconocidos. Uno de ellos, Salman Rushdie, que dice, que lo dijo durante una conferencia: no me empiecen a hablar del Código da Vinci. Es una novela tan mala que le da mala fama a las malas novelas. Otro ejemplo, Stephen Fry, que llegó a definir los libros de Dan Brown como una porquería, una salsa de culo de la peor clase. Muy fino, lo que es ese fino, no. Pero el ejemplo más llamativo para mí fue el de Stephen King. El propio Stephen King llegó a criticar a Dan Brown, diciendo básicamente de que él compara la obra de Dan Brown con Chistes para John. Digamos que es como un equivalente intelectual de Kraft, Macaroni and Cheese. O sea, me están dando a entender de que es novelas para tontos. Como los chistes de Jaimito, un poco de tontos, pero bastante graciosos, vale. La gente se desanimó en absoluto. Y mira que la Iglesia, los historiadores del arte, los propios escritores, llegaron a criticarlo fatal. Aquí el concepto de no existe la mala publicidad se aplica a las mil maravillas. Y bueno, cuando se estrenó la película de El Código da Vinci, la cosa escaló a un nivel muy superior. La peli fue dirigida por el director Ron Howard y protagonizado por Tom Hanks. Estrenada la película en 2006. Llegaría a recaudar 224 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno a nivel mundial, y un total de 760 millones de dólares frente a un presupuesto de 125 millones. O sea, muy buena recaudación, las cosas como son. Llegó a ser la segunda película taquillera del año 2006, así como la mayor recaudación que ha hecho Ron Howard en una película. Las críticas 3/4 de lo mismo, equivalentes al libro de muy mala película, se ríe de la Iglesia, dice un montón de mentiras. Ni Tom Hanks ni Ron Howard se vieron afectados por estas críticas. La peli llegó a tener un éxito sin precedentes, y Dan Brown seguiría escribiendo otros libros ya más enfocados a Robert Landon. Es normal, es quien le da ahí la fama y el prestigio, así como los dineritos, porque ahí tendríamos las historias de Inferno, Origen y El Símbolo Perdido. Luego habría un largo parón porque ya el tema de Dan Brown y Robert Landon llegó a perder un poquito la popularidad, o la mala popularidad que tenía. Aunque, como dije al principio de este vídeo, al principio del mes de septiembre se estrenaría el libro de aquí os pongo en pantalla otra vez, que me hago un lío, por el amor de Dios. Y se llegarían a estrenar otras adaptaciones. Se estrenaría Ángeles y Demonios, lo cual yo creo que mucha gente confunde de que Ángeles y Demonios fue después del Código da Vinci en temas de los libros. Mentira, es al revés. Y también habría adaptación de la historia Inferno, que no he leído Inferno, pero he visto un poco por el resumen de que hay bastantes más diferencias. Y ojito al dato, también hay adaptación del Símbolo Perdido. Yo había escuchado de que iban a hacer película, pero no acabó estrenándose.
se estrenó en serie de televisión. Digo, ¿en serio? ¿Hicieron al final la historia del símbolo perdido? Evidentemente con otro actor distinto. No puedo evitar pensar de que si no es Tom Hanks, no es Robert Landon, porque la verdad Tom Hanks borda muy bien sus papeles. Creo que no he visto un papel malo de Tom Hanks, y si es malo es porque la peli es mala en sí. Pero bueno, aquí es un fenómeno literario en el que se basó en la polémica. Se basó en afirmar cosas que, aunque fueran fácilmente desmontadas, hizo que la gente sintiera el morbo o la curiosidad por leer una historia. Yo personalmente le tengo bastante cariño a Dan Brown. Influyó un poquito en algunas cosas de mi escritura. He mejorado bastante en algunas, las cosas como son, pero ahí tenemos a Dan Brown. Era una historia bastante entretenida. El Código Da Vinci era muy entretenido, al igual que Ángeles y Demonios, que son las dos historias que más recuerdo de mi adolescencia. Y bueno, seamos justos, los que sois de mi generación de 30 para arriba, habéis leído el Código Da Vinci, ¿verdad? Yo no digo si os gustó o no, sino que lo habéis leído, ¿verdad? Sed sinceros en la caja de los comentarios. Bueno, esto es lo que puedo decir acerca del éxito literario que tuvo el Código Da Vinci. La verdad es que hay casos en el mundo literario de libros que tú dices, ¿cómo es posible que este autor o este libro haya sido bestseller durante X tiempo? Y más en la actualidad, que ahora mismo que un libro llegue a ser más de un mes un bestseller, cuesta una barbaridad, da igual la nacionalidad. Pero en fin, sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir, hay que ser generosos en esta vida y comentar. Sed sinceros. Aparte del Código Da Vinci, si habéis leído el Código Da Vinci, ¿habéis leído más libros de Dan Brown? Yo sí, personalmente sí. Me parecen muy entretenidos, cierto que se vuelve repetitivo, pero he leído algunos autores que se vuelven repetitivos y me encantan. No sé si me llegaría a gustar tanto como en la actualidad. Creo que si me leo el libro más reciente podré averiguarlo. ¡Hala! Tarea pendiente. Se agranda mi lista de pendientes. Así que, bueno, eso es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.